Bien amigos, continuamos aquí en TV Noticias 7.3. Vamos a hablar ahora sobre un tema bastante interesante, y es que muchos conocemos ya de las masacres, de la violencia que vivió el Perú a manos de Sendero Luminoso, pero siempre hemos vinculado a su accionar delictivo y por supuesto sanguinario a la sierra de nuestro país. Sin embargo, ha tenido también una operación lamentable en la zona de la selva, en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene. Y es que esta historia está plasmada en un libro muy interesante que se llama El Valle de la Muerte, las masacres ocultas de Sendero Luminoso, escrito por José Arrieta y Víctor Tipo, que los tenemos aquí en los estudios. ¿Cómo está, José? Muchas gracias. Víctor, ¿Qué tal? buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos, Víctor, primero, a ver, ¿qué es lo que quieren mostrar con este libro? Cuéntanos un poco de qué se trata esta documentación que entendemos ustedes la han recopilado a lo largo de 2 años, ¿no? Bueno, esta no es solamente una historia, en realidad este es un conjunto de historias de cautivos que permanecieron muchos años en el poder de Sendero Luminoso y que fueron liberados o se escaparon. Ellos narran a lo largo de estas páginas todas las peripecias, todo el drama, la tragedia que pudieron ver y que sufrieron en carne propia. Hay un testimonio de una señora que tiene ahora 60 y tantos años y que estuvo 22 años en poder de Sendero. Ella fue secuestrada el año 1990, el Día de la Madre de 1990, fue liberada recién en el 2012. Ella narra todo lo que pasó. Ella fue secuestrada junto con toda su familia, su esposo, sus hijos. La que tiene el nombre de Dionisia en el Exactamente, documento. ella. Ya. Bueno, he podido leer parte de uno de los capítulos, El Holocausto, en donde ella es la testigo de todas las aberraciones que se cometían, además, ¿no? Así es. No solamente ella, en realidad a lo largo de estas páginas hay 31 testimonios de todas las personas que hemos podido entrevistar y bueno, narran pues brutalidades, salvajismos que cualquier ser humano no puede imaginar. Como anécdota podemos contar que mucha gente pregunta si esos personajes son reales o imaginarios. O ficticios, ¿no? Claro, pero no, son testigos y la prueba es que existen audios y videos del testimonio de ellos. Esto implica de que estamos dando un primer paso para reescribir esa parte negra de la historia reciente del Perú, ¿no? Que evidentemente no ha sido escrito y ni siquiera ha sido tocado en el informe final de la Comisión de la Verdad. José, ustedes tienen toda la documentación, las grabaciones de estas personas, y ¿por qué consideras que es importante conocerlas cuando uno tiene, y al principio lo mencionaba, la idea de que Sendero solamente actúa en la sierra, ¿no? Lo que hemos podido determinar es que la zona del Braen ha sido una zona muy castigada por Sendero. Y el libro es un llamado de atención a los gobiernos, a la sociedad, porque se han producido crímenes espeluznantes. Siempre hemos tenido la visión de que en Ayacucho, Huancavelica, Huancayo eran las grandes fosas comunes, pero en este caso no es así. Hay un capítulo que habla de una gran batalla en el Braen que se llama Matsuniari. Aquella oportunidad Sendero arrasó con varias comunidades. Específicamente es eso? Matsuniari, estamos hablando de San Martín de Pangoa. San Martín de Pangoa, sí, ¿ya? ¿no? Ahí murieron aproximadamente 300 nativos, ¿no? De manos de senderistas. Y fue tal el combate ahí que hemos registrado con base a testigos del hecho que en ese tiempo tendrían 12, 13 años, que presenciaron esta matanza, que este combate duró de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Y Sendero avasalló en base a su poder de fuego, ¿no? O sea, a pesar de la resistencia de la población, total, igual fueron sometidos. Fue muy cruento porque se habla de que a las mujeres las hincaban con lanzas y a los niños, a los jóvenes, los amarraban y los quemaban vivos, ¿no? Eso Incluso es lo que leí algunas partes que cometían antropofagia, ¿no? Así es. Al inicio tuvimos un testimonio que luego, con el transcurrir del tiempo, llegaron más, ¿no? Y eso se produce porque hay una época en la que había mucha hambre. ¿Ya? Y ante la falta también de aceite para lubricar los fusiles, se dio la orden de que a los enfermos se les asesinara
se les cortara el estómago y eso vaya a una paila donde se les extraía el aceite. Y ese aceite era distribuido en pequeñas botellas a los combatientes como lubricante. Pero la carne que quedaba era ingerida por muchos miembros de las masas. Y eso hay testimonios que narran con lujo de detalles totalmente lo que horrendo, sucedió. ¿no? Totalmente, así es. ¿Qué esperan, Víctor, con este libro? Como bien lo mencionas, el informe de la Comisión de la Verdad no ha tomado en cuenta tal vez estos testimonios y por ello no hay una labor concreta, ¿no?, sobre estos casos. Bueno, este es un primer paso, consideramos que es un primer paso para reabrir la investigación de lo ocurrido en esa zona. O sea, no es justo que nosotros solamente veamos con un lado de la vista, ¿no?, sino que tenemos que ver todo lo que ocurrió realmente en los años 80 y 90. No se ha escrito casi nada sobre lo que ocurrió en esta zona y hay muchísimas personas que claman justicia. Los familiares de estas personas que murieron, por ejemplo, en esta matanza, claman justicia. Son niños que ahora ya son adultos. Uno de ellos, uno de los sobrevivientes, por ejemplo, es el jefe de la comunidad en estos momentos y él siempre habló de justicia para ver quiénes fueron los causantes de esta masacre del 28 de julio de 1993. Fuera de eso, hay además decenas de fosas comunes, vamos a llamarlo así, lugares donde están los restos óseos de muchísimas víctimas de Sendero. Evidentemente también hay de las Fuerzas Armadas, de los excesos que se cometieron, pero la gran mayoría son de Sendero Luminoso. Las comunidades nativas conocen exactamente la ubicación de estas zonas, de estas hondonadas, donde están regadas los huestos óseos y creo que hay una posibilidad de identificarlo y saber a quiénes corresponden, ¿no? Yo creo que las autoridades acá deberían reabrir la investigación para ver realmente hasta dónde llegó la crueldad y el salvajismo de Sendero Luminoso en esta zona, porque no se ha tocado ese tema, ¿no? Yo creo que la narrativa incluso de Movadrey y Sendero Luminoso tendría una dura derrota si se abre una investigación en esta zona y se descubre todo lo que hizo Sendero Luminoso allí. La masacre, el avasallamiento, el reclutamiento no terminó con la detención de Abimael Guzmán en el 92. No, evidentemente no, empezó antes y que sigue hasta ahora, ¿no? El hecho de como una acción estratégica comenzar a arrasar a las comunidades hacia el bosque fue algo aprobado por el Comité Central de Sendero Luminoso como parte de su gran estrategia para tomar el poder. Eso empezó a finales de los años 80, siguió los 90 y sigue hasta ahora, ¿no?, ya con otro grupo, eso es cierto. Pero la responsabilidad de todo Sendero Luminoso desde esa época es absolutamente clara. No se puede dejar al aire con impunidad estos hechos tan horrendos que han causado la muerte de miles de personas. No estamos hablando de solamente una matanza, estamos hablando de probablemente 100 o 200 matanzas más que han ocurrido en esa zona y que nadie ha registrado y que hasta ahora no han sido conocidas por la sociedad peruana. Hacen menciones ustedes también a los quispe palomino, ¿no?, que son la especie de la cadena que seguía, ¿no?, Abimael, Feliciano y los quispe palomino, y también, ¿no?, que continúan al menos en alguna parte de la selva, ¿no? Mira, el libro narra no solamente las matanzas, sino hay algo también que consideramos indignante y grave, ¿no?, que es la presencia y la manipulación de los niños por parte de estos jefes o estos mandos senderistas, ¿no? En el libro vas a encontrar testimonios de niños que son utilizados en ataques como niños bomba, ¿no? Los cargan de explosivos, se acercaban a los objetivos, a las comisarías. Los policías, al ver a niños corriendo hacia ellos, no repelían el ataque y ni bien estaban cerca, eran utilizados e inmediatamente levantaban los explosivos, ¿no? Y hay otro momento que marca un poco el grado salvaje con el cual forman a estos niños, es cuando después de un ataque los niños son obligados a jugar fulbito con las cabezas de las víctimas. Los obligan incluso en los llamados juicios populares a presenciar y ellos mismos a veces a cuchillar a las personas. Hoy por hoy, para darle un tema de actualidad, los quispe palomino no pueden ser enfrentados directamente porque hay un problema. La primera línea de seguridad que tiene José, Raúl y todos los demás mandos son niños. Y eso impide que las fuerzas del orden los bombardeen.
o los enfrenten de manera frontal. Porque yo no creo que tampoco sea muy difícil ya a estas alturas no conocer los paraderos, ¿no? Con tanta tecnología y la geolocalización que se... También debemos ser ¿no? claros que, si bien es cierto, a través de la radio escucha y de los informantes de inteligencia humana que poseen, también es cierto que el terreno es muy inhóspito. A 2 metros tú casi no ves nada, ¿no? Pero para eso existe en la actualidad un grupo denominado Brahma, que son aquellas personas que estuvieron en sendero y fueron rescatados. Y ellos hoy por hoy forman una línea importante, no solo en información, sino en el rescate de otras personas. Bien. Víctor, ustedes van a presentar el libro el día martes, ¿verdad? Así es. En el auditorio de Miraflores. En la Municipalidad de Miraflores, los comentaristas serán el doctor Antero Flores Arauz, que ha sido ministro de Defensa, el doctor Julio Arbizú, ex procurador anticorrupción, y el periodista Nicolás Lúcar, a las 7 de la noche en la Municipalidad de Miraflores. Ahora, pero nos has adelantado algo, que están pidiendo, creo, la reapertura de las investigaciones. Bueno, es una posición periodística, se puede decir, Ajá. pero yo creo que sí. Porque es un documento interesante, en realidad. Por he visto supuesto. los testimonios Sí. y ustedes han tenido valiosos testigos, ¿no? Que narran toda una masacre que sin duda tiene que investigar. Ahí están los testimonios, ahí están los videos, son seres de carne y hueso que pueden conversar con cualquier autoridad en cualquier momento, ¿no? Ahí está el Ministerio Público, ahí está la Policía Nacional, que pueden acudir a ellos y decir qué es lo que pasó realmente, ¿no? Es lamentable que el CBR no haya hurgado con el afán necesario, con el ahínco necesario en esa zona. Hay un capítulo muy tangencial, se puede decir, sobre este tema, pero en realidad no llegó a conocer todo lo que ocurrió ahí, ¿no? ¿Qué crees que habrá pasado ahí, José? No hay una explicación. Nosotros, a través de este libro, es una Porque llamada tal de como ustedes atención. lo mencionan, que ha sido también tan terrible o mucho peor que lo que ocurrió Totalmente. en la sierra, Por y supuesto. no se ha tomado en cuenta, ¿no? Aquí la llamada de atención es a los gobiernos y a la sociedad misma. Nosotros tenemos una deuda con las comunidades nativas, con los machillengas, con los ayánicas, porque no es posible que en pleno siglo XXI todavía haya personas secuestradas. Estamos hablando aproximadamente de 500 personas. Y hay crímenes ahí que no han sido judicializados. Lo menos que podemos hacer nosotros como sociedad es tener la decisión política de acudir en ayuda de nuestros hermanos, porque ellos son tan peruanos como nosotros. Listo, José Arrieta, Víctor Tipe, ya lo saben ustedes, entonces el día martes, ¿a qué hora será la presentación? 7 de la noche. 7 de la noche en el auditorio de la Municipalidad de Miraflores. El Valle de la Muerte, las masacres ocultas de Sendero Luminoso. Hay que conocer nuestra historia, como se dice, para no repetirla. Vamos a una pausa muy breve, retornamos.